Esto no puede ser real, susurró Carolina Ramírez mientras miraba la pantalla de su cámara profesional, temblando. La fotografía que acababa de aparecer mostraba a su hijo Matías, sonriendo, rodeado de luz celestial, con sus brazos extendidos como si estuviera volando. Pero Matías había muerto ahogado 3 meses antes, y esta fotografía no la había tomado ella. Nadie la había tomado, porque según los metadatos de la cámara, la foto fue capturada el 15 de agosto a las 3:33 p.m., exactamente el momento en que Matías dejó de respirar en aquel lago. Y cuando llevó la fotografía a expertos forenses, a ingenieros de software, a escépticos profesionales que juraban que encontrarían el fraude, todos llegaron a la misma conclusión imposible. La foto era real, no estaba editada, y había sido tomada desde un ángulo que no existe en la Tierra. Carolina Ramírez era fotógrafa profesional desde hacía 20 años. Había capturado miles de momentos, preservado miles de recuerdos, documentado miles de vidas. Entendía las cámaras mejor que nadie. Conocía cada botón, cada configuración, cada truco de luz y sombra. Y por eso sabía, con absoluta certeza, que lo que estaba viendo en su cámara Canon EOS R5 era imposible. Pero ahí estaba. Una fotografía de su hijo muerto. No de sus recuerdos. No del pasado. Sino una fotografía nueva, tomada después de su muerte, mostrándolo en un lugar que solo podía ser descrito como el cielo. A sus 42 años, Carolina había fotografiado bodas donde los novios se prometían amor eterno. Había fotografiado bebés recién nacidos con esa luz especial que tienen los que acaban de llegar al mundo. Había fotografiado quinceañeras, graduaciones, aniversarios de oro, momentos felices, momentos tristes, momentos ordinarios que se volvían extraordinarios cuando se congelaban en el tiempo. Pero nunca, en 20 años de carrera, había capturado algo que desafiara las leyes de la física, de la lógica, de la realidad misma. Hasta ahora, Matías había sido su único hijo, el resultado de un matrimonio que terminó cuando él tenía 5 años. Desde entonces había sido solo Carolina y Matías contra el mundo. Ella trabajaba día y noche como fotógrafa freelance para darle la mejor vida posible. Y Matías, ese niño que creció rodeado de cámaras, que aprendió a posar antes de aprender a leer, se había convertido en un joven brillante de 19 años, estudiante de arquitectura, con toda una vida por delante. Hasta ese sábado de agosto cuando fue al lago con sus amigos de la universidad. Una zambullida. Un golpe, la corriente más fuerte de lo que esperaba, y en cuestión de minutos, Matías se había ido. Los 3 meses desde su muerte habían sido los más oscuros de la vida de Carolina. No había vuelto a tocar una cámara. No podía. Porque cada fotografía que había tomado en su vida le recordaba lo que ya no podría fotografiar. La graduación de Matías, su boda, sus hijos, su vida. Pero esa tarde de noviembre, cuando finalmente reunió el valor para revisar las fotografías del último cumpleaños de Matías en su cámara profesional, encontró algo que no debería estar ahí. Una foto nueva. Número de archivo, IMG 8847. Tomada el 15 de agosto a las 3:33 p.m., el día y la hora exacta de la muerte de Matías. Y cuando abrió esa fotografía, lo que vio la hizo caer de rodillas, llorando, porque era su hijo, sonriendo, feliz, vivo de alguna manera, en un lugar de luz pura. Esta es la historia de cómo una fotógrafa profesional que entendía perfectamente cómo funcionaban las cámaras recibió una fotografía que desafía toda explicación. Una fotografía que no debería existir. Una fotografía tomada por alguien que no era de este mundo.
Una fotografía que cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Capítulo 1. La fotógrafa y su hijo. Carolina Ramírez había comprado su primera cámara profesional a los 22 años, recién salida de la escuela de fotografía. Era una Canon 5D Mark II, usada, que le costó todos sus ahorros, pero valió cada peso, porque esa cámara cambió su vida. Con ella, construyó un negocio. Primero fotografiando bodas de amigos, luego quinceañeras de conocidos, eventualmente eventos corporativos y campañas publicitarias. A los 30 años, era una de las fotógrafas más solicitadas de la ciudad. No porque fuera la más barata, sino porque era la mejor. Tenía un ojo especial. Una capacidad de capturar no solo imágenes, sino emociones. Cuando fotografiaba una boda, no solo tomaba fotos de los novios sonriendo, capturaba el momento exacto, cuando el novio veía a su novia caminando hacia el altar. Esa fracción de segundo donde toda la emoción se reflejaba en su rostro. Capturaba las lágrimas de la madre cuando abrazaba a su hija. Capturaba los pequeños momentos entre los grandes momentos. «Eres una cazadora de almas», le había dicho una vez un cliente. «No solo tomas fotos de personas, capturas quiénes son realmente». Carolina había sonreído ante el cumplido, pero sabía que tenía razón. Para ella, la fotografía no era solo técnica, era arte. Era capturar la esencia de un momento, de una persona, de una emoción. Y su sujeto favorito siempre había sido Matías. Desde que nació, Carolina lo había fotografiado constantemente. Tenía miles de fotos de él. Literalmente miles. Cada etapa de su vida estaba documentada en detalle obsesivo. Matías durmiendo como bebé. Matías dando sus primeros pasos. Matías en su primer día de escuela, con esa mochila que era más grande que él. Matías perdiendo su primer diente. Matías en su primera comunión. Matías graduándose de la preparatoria. Matías entrando a la universidad. «Mamá, ya basta», bromeaba Matías cuando Carolina sacaba la cámara por enésima vez. «Vas a gastar toda la memoria de tu computadora solo en fotos mías». «Nunca es suficiente», respondía Carolina tomando otra foto. «Los momentos pasan muy rápido, mi amor. Y las fotografías son la única manera de mantenerlos vivos». Matías había crecido acostumbrado a las cámaras. De hecho, le gustaba. Había heredado el ojo artístico de su madre, aunque había elegido estudiar arquitectura en lugar de fotografía, apreciaba el arte visual. A veces pedía prestada una de las cámaras de Carolina y salía a fotografiar la ciudad. Edificios, principalmente. Ángulos interesantes. Juegos de luz y sombra. «Eres bueno», le decía Carolina cuando revisaba sus fotos. «Realmente bueno. Si la arquitectura no funciona, puedes ser mi asistente». «Trato», decía Matías, sonriendo. La relación entre madre e hijo era especial. Después del divorcio, cuando Matías tenía 5 años, Carolina había criado a Matías sola. Su exesposo, Eduardo, se había mudado a otro estado y visitaba esporádicamente. Enviaba dinero para manutención, pero la verdadera crianza, el amor diario, la presencia constante, todo eso venía de Carolina. Y no había sido fácil. Ser fotógrafa freelance significaba horarios irregulares, trabajar fines de semana, perderse algunos eventos escolares de Matías porque tenía que fotografiar bodas. Pero siempre ponía a Matías primero. Si tenía que elegir entre un trabajo bien pagado y el partido de fútbol de Matías, elegía el partido. «Eres mi prioridad», le decía. «El trabajo puede esperar, tu infancia no». Matías lo entendía. Nunca se quejaba de los sacrificios que Carolina hacía.
De hecho, estaba orgulloso de su mamá, de su trabajo, de su talento. Mi mamá es fotógrafa, les decía a sus amigos con orgullo. Es la mejor. Si necesitan fotos para algo, ella puede hacerlo. Cuando Matías cumplió 18, Carolina le hizo una sesión de fotos especial. Fotos profesionales, de estudio, con iluminación perfecta. Quería capturar ese momento, su hijo en el umbral de la adultez, ya no un niño, no todavía completamente un hombre, en ese momento perfecto entre ambos. En una de las fotos, Matías estaba de perfil, mirando hacia una ventana, la luz creando un halo alrededor de su cabeza. Era una foto perfecta. Carolina la había impreso en grande y la tenía en su sala. Esa foto es mi favorita, le había dicho Matías. Me haces ver como si fuera alguien importante. Eres importante, había respondido Carolina. Eres lo más importante en mi vida. Un año después, ese verano después de su primer año en la universidad, Matías estaba de vacaciones. Había hecho nuevos amigos en la universidad. Buenos chicos, según lo que Carolina había observado cuando algunos vinieron a la casa. Ese sábado de agosto, Matías le dijo: «Mamá, vamos al lago. Un grupo de amigos. Solo por el día. Prometo estar de vuelta para la cena». Carolina había dudado. No le gustaba que Matías fuera al lago. No era bueno nadando, aunque nunca lo admitía. Pero tenía 19 años. No podía tratarlo como un niño para siempre. «Está bien», dijo finalmente. «Pero ten cuidado y manda mensajes». «Lo haré», prometió Matías, besándola en la mejilla. «Te amo, mamá». «Te amo más», respondió Carolina. Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron. El teléfono sonó a las 4:17 p.m. Era un número desconocido. Carolina, que estaba editando fotos de una boda, contestó distraídamente. «¿Carolina Ramírez?», preguntó una voz de mujer. «Sí, soy yo. Soy la paramédica del servicio de emergencias. Necesita venir al Hospital General inmediatamente. Su hijo Matías estuvo involucrado en un accidente». El mundo de Carolina se detuvo. El mouse cayó de su mano. La pantalla de la computadora se volvió borrosa. ¿Qué pasó? «Hubo un incidente en el lago. Por favor, venga lo más rápido posible». Carolina no recuerda el viaje al hospital. No recuerda cómo llegó ahí. Lo siguiente que recuerda claramente es estar parada frente a un doctor con cara seria. «Lo siento mucho», dijo el doctor. «Hicimos todo lo que pudimos. Pero el tiempo bajo el agua fue demasiado. Su hijo no sobrevivió». Carolina no lloró inmediatamente. Estaba en shock. Simplemente se quedó ahí, procesando palabras que no tenían sentido. «¿Puede verlo?», preguntó finalmente con voz hueca. La llevaron a una sala. Matías estaba ahí, en una camilla, cubierto con una sábana blanca hasta el pecho. Se veía dormido, pacífico, como todas esas fotografías que Carolina había tomado de él durmiendo cuando era bebé. Carolina se acercó, tocó su cara. Estaba fría. Y entonces la realidad la golpeó como un camión. Su hijo estaba muerto. Su Matías, su bebé, su todo. Cayó sobre él, sollozando, gritando un grito que no parecía venir de ella, sino de algún lugar más profundo, más oscuro, más doloroso. El personal del hospital tuvo que apartarla eventualmente. Alguien llamó a su hermana. La hermana de Carolina llegó y la llevó a casa. Los días siguientes fueron un borrón. Arreglos del funeral. Llamadas. Gente viniendo a la casa con comida que Carolina no podía comer. Condolencias que no significaban nada. El funeral fue 3 días después. Carolina insistió en ser ella quien tomara las fotos. Era lo único que podía hacer.
lo último que podía hacer por su hijo. Con manos temblorosas, fotografió el ataúd. Fotografió las flores. Fotografió a las personas llorando. Y fotografió a Matías, por última vez, descansando pacíficamente en su ataúd. «No puedo creer que estés haciendo esto», le había dicho su hermana suavemente. «Deja que alguien más tome las fotos». «No», había respondido Carolina con voz rota pero firme. «Necesito hacerlo yo. Es lo último que puedo hacer por él». Después del funeral, Carolina guardó todas sus cámaras. Las puso en cajas. Las metió en el armario. No quería verlas, porque cada cámara le recordaba todos los momentos que ya no podría capturar de Matías. Su graduación universitaria, su primera novia seria, su boda, sus hijos. Todos esos momentos futuros que ella había imaginado fotografiar ya no existían. Carolina dejó de trabajar. Canceló todos sus compromisos. Devolvió los anticipos de las bodas que tenía programadas. No podía fotografiar momentos felices cuando su propio corazón estaba destrozado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. 3 meses de existir, no de vivir. De levantarse porque tenía que hacerlo, no porque quisiera. De comer sin sabor, de dormir sin descansar. La casa estaba llena de fotografías de Matías. En cada pared, en cada superficie. Miles de momentos congelados en el tiempo. Y Carolina pasaba horas mirándolas, tocándolas, como si al tocar la fotografía pudiera de alguna manera tocar a su hijo de nuevo. Pero eran solo imágenes, planas, inmóviles. No importaba cuán perfecta fuera la composición, cuán perfecta la luz, cuán perfecta la expresión capturada. No traerían a Matías de vuelta. Si esta historia te está tocando el corazón, por favor, dale like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos testimonios que tanto necesitamos escuchar. Y si conoces a alguien que está pasando por un duelo, comparte este video. Puede ser justo lo que necesita hoy. Capítulo 2. El vacío después de la imagen. 3 meses después del funeral, la hermana de Carolina, Patricia, decidió que era suficiente. «Tienes que volver a vivir», le dijo, sentándose en el sofá junto a Carolina, quien miraba sin ver una foto de Matías. «No digo que olvides a Matías. Nunca lo olvidarás. Pero tienes que volver a vivir». «No sé cómo», respondió Carolina con voz hueca. «No sé cómo se hace eso». «Un día a la vez, un paso a la vez, y el primer paso es volver a hacer lo que amas, volver a fotografiar». «No puedo. Cada vez que veo una cámara, veo a Matías». «Exacto, lo ves, y eso es bueno, porque significa que está vivo en tus recuerdos, en tu arte». Carolina negó con la cabeza. «No es lo mismo». «Lo sé, pero tienes que intentarlo, por favor. Inténtalo por mí». Fue Patricia quien convenció a Carolina de al menos revisar las fotografías que había tomado en el último cumpleaños de Matías. Había sido en mayo, 3 meses antes de su muerte. Una pequeña celebración en casa, solo familia cercana. Carolina había tomado docenas de fotos ese día, pero nunca las había revisado, no después de la muerte. No podía soportarlo. «Hazlo conmigo», insistió Patricia. «No tienes que hacerlo sola». Así que ese día de noviembre, 3 meses después del funeral, Carolina finalmente sacó su cámara profesional Canon EOS R5 del armario donde la había guardado. La encendió, y con Patricia a su lado, comenzó a revisar las fotografías del último cumpleaños de Matías. Había 127 fotografías en total. Matías soplando las velas, Matías riendo con sus primos, Matías abrazando a Carolina, Matías sonriendo a la cámara. Carolina lloraba mientras las revisaba, pero Patricia tenía razón. Había algo reconfortante en verlas, en ver a Matías vivo,
feliz, amado. ¿Era tan guapo?, susurró Carolina, tocando la pantalla de la cámara como si pudiera tocar la cara de Matías. Lo era, acordó Patricia. Llegaron a la fotografía 127, la última del cumpleaños. Era una foto de grupo, toda la familia sonriendo. Carolina presionó el botón para avanzar, esperando que no hubiera más fotos. Pero había una más. Fotografía número 128. Carolina frunció el ceño. No recordaba haber tomado 128 fotos ese día. Había contado. Eran 127. Presionó el botón para ver la imagen, y lo que vio hizo que la cámara casi se cayera de sus manos. Era Matías. Pero no era una foto del cumpleaños. No era una foto de mayo. No era una foto que ella recordara haber tomado nunca. Era Matías, de cuerpo completo, de pie en lo que solo podía describirse como cielo. Un fondo de luz brillante, blanca, dorada. Nubes que no parecían nubes terrenales, sino algo más etéreo. Y Matías, sonriendo, con sus brazos extendidos hacia los lados, como si estuviera volando o abrazando el mundo entero. Llevaba la ropa que había usado el día que murió. Shorts azules, camiseta blanca, pero estaba seco, limpio, radiante, y su expresión... Carolina conocía cada expresión que su hijo había tenido en su vida. Había fotografiado miles de ellas, pero esta era diferente. Era paz, alegría, amor puro. ¿Qué?, comenzó Patricia mirando por encima del hombro de Carolina. Esa es... Matías, susurró Carolina. Pero yo no tomé esta foto. Yo nunca... Con manos temblorosas, revisó los metadatos de la imagen. Cada fotografía digital tiene metadatos, información sobre cuándo fue tomada, con qué configuraciones de cámara, desde qué dispositivo. Los metadatos de esta foto decían: fecha, 15 de agosto, hora, 3:33 p.m., cámara, Canon EOS R5, su cámara, ubicación GPS, coordenadas que no correspondían a ningún lugar en la Tierra. Carolina sintió que sus piernas iban a ceder. El 15 de agosto, el día que Matías murió, y 3:33 p.m. Según el reporte del hospital, esa había sido la hora aproximada de su muerte, cuando su corazón dejó de latir. «Esto no puede ser real», dijo Carolina, su voz apenas un susurro. «Esto no es posible. ¿Cómo llegó esta foto a tu cámara?», preguntó Patricia, también temblando. «No lo sé. No lo sé». Carolina revisó la cámara frenéticamente. Revisó todas las configuraciones. Revisó el historial. No había sido transferida de otro dispositivo. No había sido editada. Según la cámara, esta fotografía había sido tomada directamente con esta cámara el 15 de agosto a las 3:33 p.m. Pero eso era imposible. Carolina no había estado en el lago ese día. Su cámara había estado en casa. Y aunque hubiera estado ahí, no había manera de capturar esta imagen. Matías estaba bajo el agua en ese momento, muriendo. Y definitivamente no estaba de pie en un fondo celestial con luz dorada. Necesito verificar algo», dijo Carolina, levantándose abruptamente. Corrió a su computadora y conectó la cámara. Descargó la imagen y la abrió en Photoshop, su software de edición. Amplió la imagen. Revisó cada píxel. Buscó signos de manipulación, capas ocultas, cualquier evidencia de que esta foto había sido editada o fabricada digitalmente. No encontró nada. La imagen era sólida, sin capas, sin edición. Era una fotografía directa, sin procesar, exactamente como la cámara la había capturado. «Carolina», dijo Patricia suavemente,
¿Es posible que alguien más usara tu cámara ese día? ¿Que tomara esta foto y la dejara ahí como, no sé, como una broma? No, nadie más usa mi cámara. Nunca. Y además, Carolina señaló la pantalla. Mira el ángulo, mira la composición, mira la luz. Esto fue tomado desde arriba, como si el fotógrafo estuviera flotando. No hay manera humana de lograr este ángulo. Pasaron las siguientes horas analizando la fotografía, ampliando cada detalle, y cuanto más la miraban, más imposible se volvía. En el fondo de la imagen, si mirabas muy de cerca, podías ver figuras etéreas, formas que podrían ser personas, o ángeles, o algo intermedio, hechas de luz pura. Y en la esquina inferior derecha, casi imperceptible, había algo escrito en la luz misma. Carolina tuvo que ampliar la imagen al 400% para verlo claramente. 2 palabras. Estoy bien. En la letra de Matías. Carolina comenzó a sollozar. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Patricia la abrazó, también llorando. «Es real», susurró Carolina. «No sé cómo, pero es real. Matías me envió una foto, desde el cielo, para decirme que está bien». «¿Pero cómo?», preguntó Patricia. «¿Cómo es posible?». «No lo sé, no lo sé». Carolina imprimió la fotografía, la puso en un marco, la colocó junto a su cama, y esa noche, por primera vez en 3 meses, durmió sin pesadillas. Pero al día siguiente, las preguntas comenzaron. ¿Había sido real? ¿O había sido su mente jugándole trucos? ¿Desesperación creando ilusiones? Decidió buscar respuestas. Llevó la cámara y la fotografía a un experto en análisis forense digital, un hombre que trabajaba con la policía verificando la autenticidad de fotografías en casos criminales. Le mostró la imagen sin explicar el contexto. ¿Puede decirme si esta foto ha sido manipulada de alguna manera? El experto pasó 2 horas analizando la imagen con software especializado. Finalmente, levantó la mirada, confundido. «Esta fotografía es extraña», dijo lentamente. «No encuentro ningún signo de manipulación digital. No hay capas, no hay clonación, no hay ajustes de color más allá de lo que la cámara haría automáticamente. Según todo lo que puedo ver, esta es una fotografía genuina, sin editar». «Pero el ángulo es imposible. Y la luz no se comporta de esta manera en ningún ambiente terrestre que yo conozca. Y estas coordenadas GPS», señaló los metadatos, «no corresponden a ningún lugar en la Tierra. De hecho, no corresponden a ningún lugar en nuestro sistema de coordenadas». «Entonces, ¿qué está diciendo?». El hombre se quitó los lentes y la miró directamente. «Estoy diciendo que si esta foto no fue manipulada, entonces fue tomada en un lugar que no existe, por alguien o algo que no es humano». Carolina sintió escalofríos. ¿Es posible que mi cámara haya mal funcionado? ¿Que generara esta imagen por error? No, las cámaras no funcionan así. No pueden crear imágenes de la nada. Esta fotografía muestra a una persona real, en un ambiente real, solo que ese ambiente no es de este mundo. Carolina le contó entonces toda la historia, sobre Matías, sobre su muerte, sobre la fecha y hora en los metadatos. El experto escuchó en silencio. Cuando terminó, negó con la cabeza lentamente. «He analizado miles de fotografías en mi carrera. He visto todo tipo de fraudes, manipulaciones, trucos, pero esto…» Tocó la imagen reverentemente. «Esto es algo que no puedo explicar con ciencia o lógica. Si me pregunta mi opinión profesional, le diría que esta fotografía no debería existir, pero existe, y no tengo explicación para eso». Carolina salió de esa oficina con más preguntas que respuestas, pero también con confirmación. La foto era real,
No era su imaginación, no era un truco. Su hijo había encontrado una manera de enviarle una fotografía desde el cielo. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo. Déjanos un comentario contándonos si alguna vez has sentido la presencia de un ser querido que partió. Leemos cada comentario y tu historia puede dar esperanza a alguien más. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte más testimonios como este. Capítulo 3. La búsqueda de respuestas. En los días siguientes, Carolina se obsesionó con la fotografía. La estudiaba constantemente, ampliaba cada sección, buscaba más detalles ocultos y encontró más. En el fondo, entre esas figuras etéreas de luz, había una que era más definida que las otras. Una figura humanoide, pero brillante, con lo que parecían ser alas. Carolina no era particularmente religiosa, pero no había otra palabra para describirlo. Un ángel. Y ese ángel parecía tener su mano en el hombro de Matías, protectoramente, amorosamente. Carolina amplió esa sección y la imprimió. La estudió durante horas, y cuanto más la miraba, más paz sentía. Porque si había ángeles con Matías, eso significaba que no estaba solo, que estaba siendo cuidado. Decidió mostrar la fotografía a otras personas. Primero a amigos cercanos, luego a un grupo de apoyo para padres en duelo que había comenzado a asistir. Las reacciones fueron mixtas. Algunos pensaban que era hermoso, un regalo de Dios. Otros pensaban que Carolina estaba viendo lo que quería ver, que el dolor la estaba haciendo irracional. Pero luego conoció a un sacerdote, Padre Miguel, un hombre mayor que había trabajado con familias en duelo durante décadas. Carolina le mostró la fotografía durante una sesión de consejería. El Padre Miguel la estudió en silencio durante largo tiempo. «He escuchado historias similares», dijo finalmente. «No idénticas, pero similares. Personas que reciben señales de sus seres queridos fallecidos. Fotografías que aparecen, mensajes, sueños tan vívidos que no pueden ser solo sueños. ¿Cree que es real? ¿Que Matías realmente me envió esto?» El Padre Miguel devolvió la fotografía cuidadosamente. «Creo que Dios trabaja de maneras misteriosas. Y creo que el amor entre una madre y un hijo es uno de los amores más fuertes que existen. ¿Podría ese amor ser lo suficientemente fuerte como para trascender la muerte? Para encontrar maneras de comunicarse. Yo creo que sí. ¿Pero cómo? ¿Cómo es esto posible técnicamente? No todo necesita explicación técnica. Algunos misterios están más allá de nuestra comprensión, y tal vez eso está bien. Tal vez no necesitamos entender cómo. Solo necesitamos aceptar qué es. Esas palabras dieron a Carolina cierta paz, pero su mente científica, su mente de fotógrafa que entendía de píxeles y luz y lentes, todavía luchaba por aceptar lo imposible. Llevó la fotografía a más expertos, a un ingeniero de software que trabajaba para Canon, la compañía que fabricaba su cámara. Le mostró los metadatos, la imagen, todo. El ingeniero quedó perplejo. Según nuestros registros, su cámara estaba en su casa el 15 de agosto. No fue registrada en ningún otro lugar, y estas coordenadas GPS... Sacudió su cabeza. No es un error. Es como si la cámara estuviera reportando su ubicación desde fuera de nuestro sistema GPS, desde fuera de la Tierra. ¿Es eso posible? No. No con nuestra tecnología actual. Los satélites GPS solo funcionan alrededor de la Tierra. No podemos obtener coordenadas desde donde sea que esto fue tomado. Carolina también llevó la fotografía a un escéptico profesional. Un hombre que se dedicaba a desacreditar afirmaciones paranormales. Esperaba que él encontrara la explicación lógica que todos los demás habían pasado por alto.
El escéptico pasó una semana analizando la fotografía. Trajo su propio equipo, su propio software, sus propios expertos. Al final, organizó una reunión con Carolina. No puedo explicar esta fotografía, admitió, algo que claramente le costaba decir. He analizado miles de afirmaciones paranormales en mi carrera. El 99.9% son fraudes, malinterpretaciones o ilusiones. Pero esta, señaló la imagen. No puedo encontrar evidencia de fraude, no puedo encontrar una explicación lógica, y eso me frustra enormemente. Entonces, ¿qué cree que es? No lo sé, y como científico admitir eso es difícil, pero hay cosas en este mundo que desafían explicación, y tal vez esta es una de ellas. La historia comenzó a correrse, primero localmente, luego más ampliamente. Un periódico local publicó un artículo sobre la fotógrafa que recibió una foto del cielo. La historia se volvió viral en redes sociales. Carolina comenzó a recibir mensajes de todo el país, de todo el mundo, personas compartiendo sus propias historias de señales de sus seres queridos, personas pidiendo ver la fotografía, personas buscando esperanza. Y Carolina se dio cuenta de algo. Esta fotografía no era solo para ella. Era un mensaje más grande. Un recordatorio de que la muerte no es el final. Que nuestros seres queridos continúan existiendo de alguna manera. Que el amor verdaderamente trasciende todo. Pero había más en la fotografía que Carolina todavía no había descubierto. Una noche, mientras estudiaba la imagen por enésima vez, notó algo nuevo. En la esquina superior izquierda, tan sutil que casi se perdía en la luz, había algo más escrito. Amplió esa sección, y cuando vio lo que decía, comenzó a llorar de nuevo. Sigue fotografiando, mamá. El mundo necesita tu arte. Matías no solo le había enviado una foto para decirle que estaba bien, le había enviado un mensaje, un empujón, una razón para continuar viviendo, para continuar creando. Carolina no había tocado una cámara profesionalmente en 3 meses, pero esas palabras cambiaron algo en ella. Si Matías quería que siguiera fotografiando, entonces eso es lo que haría. No solo por ella, por él, para honrar su memoria haciendo lo que amaba. Al día siguiente, Carolina aceptó su primer trabajo desde la muerte de Matías. Una sesión de fotos familiar, nada elaborado, solo una familia que quería recuerdos. Fue difícil. Cada vez que levantaba la cámara, pensaba en Matías, pero también pensaba en sus palabras. Sigue fotografiando. Y descubrió algo. Fotografiar de nuevo no hacía que extrañara menos a Matías, pero le daba propósito. Le recordaba que todavía había belleza en el mundo, momentos que merecían ser capturados, personas que merecían ser vistas. La familia estaba emocionada con las fotos, y Carolina sintió algo que no había sentido en meses: satisfacción, orgullo en su trabajo. Empezó a aceptar más trabajos, despacio al principio, luego más regularmente. Y con cada sesión de fotos, sentía que Matías estaba ahí con ella, guiándola, alentándola. Pero la fotografía del cielo todavía guardaba más secretos. Un mes después de encontrarla, Carolina estaba mostrando la imagen en una conferencia para familias en duelo. Después de su presentación, se le acercó una mujer mayor. «Vi algo en su fotografía», dijo la mujer suavemente. «Algo que tal vez usted no haya notado». «¿Qué?». La mujer sacó su teléfono y le mostró una ampliación que había hecho de una sección de la foto. Era el área alrededor de los pies de Matías. En el suelo celestial donde Matías estaba parado, había sombras muy tenues, y esas sombras formaban letras. Carolina entrecerró los ojos. «¿Qué dice?».
15-8-333, leyó la mujer. La fecha y hora de su muerte está literalmente escrito bajo sus pies, como si estuviera parado sobre ese momento, como si lo hubiera trascendido. Carolina sintió escalofríos. ¿Cómo no había visto eso antes? Había estudiado cada centímetro de esta fotografía, pero de alguna manera este detalle se le había escapado. «Hay más», continuó la mujer. «Mire aquí». Amplió otra sección. Era el área del pecho de Matías. Había luz emanando de su pecho. Y en esa luz, si mirabas muy, muy de cerca, podías ver una forma. Un corazón, brillante, pulsante. «Su corazón», susurró Carolina. «Su corazón está brillando». «Exacto, porque el amor nunca muere». Está literalmente mostrándole eso en la fotografía. Carolina abrazó a esta extraña que había visto cosas en la foto que ella había pasado por alto. «Gracias. Gracias». Esa noche, Carolina estudió la fotografía de nuevo con ojos nuevos y encontró más detalles. Tantos detalles. Era como si cada vez que la miraba, revelaba algo nuevo. Como si la fotografía misma estuviera viva, evolucionando, mostrando más cuanto más la estudiabas. En las nubes detrás de Matías, si mirabas desde cierto ángulo, podías ver rostros. Rostros de otras personas, otras almas. Matías no estaba solo, estaba rodeado, y en los bordes de la fotografía había algo que parecía código. Números y símbolos que Carolina no entendía. Se los mostró a un matemático. El matemático los estudió y quedó atónito. «Estos son números de Fibonacci», dijo. «Una secuencia matemática que aparece en toda la naturaleza. En flores, en conchas, en galaxias. Es considerada la firma matemática de la creación. ¿Por qué estaría esto en su fotografía?» Carolina no tenía respuesta, pero estaba comenzando a entender que esta fotografía era más que una simple imagen. Era un mensaje complejo, con capas, con significado profundo. No solo era «estoy bien», era «estoy bien», y hay tanto más de lo que puedes ver. Hay orden en el caos, hay belleza en el misterio, hay vida después de la muerte, y el amor es eterno. ¿Puedes creer lo que acabas de escuchar? Si esta historia te está demostrando que el amor verdadero nunca muere, ayúdanos a llevar este mensaje a más personas. Dale like, comparte con quien necesite escuchar esto hoy y comenta tu reflexión abajo. Tu participación significa todo para nosotros. Capítulo 4. El regalo que sigue dando. 6 meses después de encontrar la fotografía, la vida de Carolina había cambiado dramáticamente. Había vuelto a fotografiar profesionalmente, pero con un enfoque diferente. Ya no solo fotografiaba bodas y quinceañeras, ahora también fotografiaba familias en duelo. Documentando el amor eterno, llamó a su nuevo proyecto. Fotografiaba a familias visitando las tumbas de sus seres queridos. Fotografiaba objetos que pertenecían a los fallecidos. Fotografiaba los lugares especiales donde habían hecho recuerdos juntos. No cobraba por este trabajo. Era su manera de honrar a Matías. Y las familias estaban increíblemente agradecidas. «Capturaste su esencia», le dijo una madre cuyo hijo había muerto en un accidente de carro. «En esta foto del cuarto de mi hijo, puedo sentirlo. Es como si estuviera ahí». Carolina sonrió, porque sabía que de alguna manera, tal vez lo estaba. También comenzó a dar conferencias sobre su experiencia. Compartía la fotografía de Matías. Con su permiso, sentía, porque cada vez que pensaba en compartirla, sentía paz. Contaba su historia. Ofrecía esperanza a otros padres en duelo. «La muerte no es el final», les decía. «Nuestros hijos, nuestros seres queridos, continúan de alguna manera, y si estamos atentos, nos envían señales.
Nos dejan saber que están bien. No todos creían. Algunos pensaban que estaba loca o desesperada, pero muchos más encontraban consuelo en su historia, porque les daba algo que desesperadamente necesitaban: esperanza. Un día, Carolina recibió un correo electrónico de una mujer llamada Isabel. Isabel había perdido a su hija de 8 años en un incendio. Había estado contemplando suicidio, pero luego vio la presentación de Carolina en línea. Vio la fotografía de Matías. Su historia me salvó la vida, escribió Isabel. Me dio razón para creer que mi hija está en algún lugar, que está bien, que algún día la veré de nuevo. Gracias. Carolina lloró cuando leyó ese correo, porque se dio cuenta de que la fotografía de Matías no era solo para ella, era para todos los padres en duelo. Era un regalo de Dios, o del universo, o de Matías mismo para el mundo. Decidió publicar la fotografía en línea con toda su historia. La compartió libremente y se volvió viral. Millones de personas la vieron, comentaron, compartieron sus propias historias de señales de sus seres queridos. Hubo escépticos, por supuesto, personas que la llamaban mentirosa, personas que decían que era Photoshop a pesar de todas las pruebas de lo contrario, personas que la acusaban de aprovecharse del dolor de otros. Pero Carolina no se dejó afectar, porque sabía la verdad, y más importante, sabía el impacto que esta fotografía estaba teniendo, las vidas que estaba tocando, la esperanza que estaba dando. Un año después de encontrar la fotografía, Carolina organizó una exhibición. Más allá del lente, fotografías que desafían la muerte, la llamó. La exhibición incluía la fotografía de Matías como pieza central, pero también incluía fotografías que otras personas le habían enviado, fotografías extrañas, inexplicables, con orbes de luz, con figuras etéreas, con anomalías que desafiaban explicación. No puedo verificar que cada una de estas fotografías sea genuinamente paranormal, le dijo Carolina a un reportero. Pero sé que para las personas que las tomaron, son reales, son significativas, son señales de que sus seres queridos continúan de alguna manera. La exhibición atrajo a miles de visitantes. Personas venían de todo el país para ver la fotografía de Matías en persona, para sentir su presencia, para encontrar esperanza. Y algo extraño comenzó a suceder. Personas reportaban experiencias inusuales en la exhibición. Sentir un calor repentino cuando miraban la fotografía de Matías. Oler perfumes que no estaban ahí. Escuchar susurros. Sentir como si alguien les tocara el hombro suavemente. Carolina no sabía qué hacer con estos reportes. ¿Era el poder de la sugestión? ¿O había algo más sucediendo? Una tarde, una mujer se le acercó llorando después de ver la exhibición. «Vi a mi hijo», dijo la mujer temblando. «Cuando estaba mirando la fotografía de su hijo, vi al mío, reflejado en el vidrio del marco, solo por un segundo, pero era él. Sé que era él». Carolina abrazó a esta mujer. «¿Qué te hizo sentir?» «Paz», respondió la mujer. «Por primera vez desde su muerte, sentí paz completa». Historias como esa se volvieron comunes, y Carolina comenzó a entender que la fotografía de Matías era más que una imagen. Era un portal de alguna manera, una ventana entre mundos, una prueba tangible de que el velo entre la vida y la muerte es más delgado de lo que pensamos. Carolina también notó cambios en sí misma. Se sentía más conectada espiritualmente, más en sintonía con algo. No podía describirlo exactamente, pero a veces, cuando estaba fotografiando, sentía como si no estuviera sola, como si hubiera una presencia guiándola, ayudándola a capturar el momento perfecto. «Matías está contigo»,
le dijo una vidente que vino a la exhibición. Puedo sentirlo. Él todavía te guía, todavía influye en tu arte. Carolina no estaba segura de creer en videntes, pero no podía negar que algo había cambiado. Su fotografía había mejorado, como si tuviera un ojo extra, una perspectiva que no había tenido antes. Y a veces, cuando revisaba sus fotografías después de una sesión, encontraba cosas que no recordaba haber capturado. Ángulos imposibles. Momentos perfectos que sucedieron tan rápido que humanamente no debería haber podido capturarlos. ¿Era Matías ayudándola? ¿O simplemente había mejorado tanto que ahora capturaba cosas subconscientemente? No importaba realmente. El resultado era el mismo. Su arte había alcanzado un nuevo nivel, y estaba usando ese arte para sanar, para dar esperanza, para conectar a las personas con sus seres queridos perdidos. La fotografía original de Matías permanecía en su habitación, enmarcada en un lugar de honor, y cada noche antes de dormir Carolina la miraba. «Gracias, mi amor», susurraba. «Gracias por este regalo, gracias por recordarme que nunca te fuiste realmente». Y algunas noches, juraría que veía la imagen cambiar ligeramente. La sonrisa de Matías un poco más amplia, sus ojos un poco más brillantes, como si estuviera respondiendo: «De nada, mamá, siempre estaré contigo». 2 años después de encontrar la fotografía, Carolina publicó un libro. A través del lente del cielo, lo tituló. Contaba toda su historia, la vida de Matías, su muerte, el dolor y el milagro de la fotografía. El libro se convirtió en un bestseller. No porque Carolina fuera una gran escritora, sino porque la historia era poderosa, era real, era esperanza tangible para millones de personas que habían perdido a alguien. Carolina usó las ganancias del libro para crear una fundación. La Fundación Matías la llamó. Su misión: ayudar a familias en duelo a través del arte y la fotografía. Ofrecían sesiones de fotos gratuitas para familias que habían perdido a alguien. Organizaban exhibiciones de arte sobre el duelo y la pérdida. Creaban espacios donde las personas podían compartir sus historias y sanar juntas. Matías habría estado orgulloso, le dijo Patricia a Carolina en la inauguración de la primera oficina de la fundación. Lo sé, respondió Carolina, sonriendo a través de las lágrimas. Puedo sentirlo. Está orgulloso. Y esa noche, cuando Carolina revisó las fotografías que había tomado de la inauguración, encontró algo extraordinario. En una de las fotos, en el fondo, apenas visible pero definitivamente ahí, estaba una figura translúcida, hecha de luz, con la forma exacta de Matías. Estaba en la inauguración. Había estado ahí todo el tiempo. Carolina imprimió esa fotografía y la puso junto a la original del cielo. 2 fotografías imposibles, 2 regalos de su hijo, 2 pruebas de que el amor verdaderamente nunca muere. Capítulo 5. El legado eterno. 5 años después de la muerte de Matías, Carolina estaba de pie en un auditorio frente a 500 personas. Era una conferencia internacional sobre duelo y pérdida, y ella era la oradora principal. «Soy fotógrafa», comenzó, «y durante 20 años mi trabajo fue capturar momentos, congelar el tiempo, preservar recuerdos. Pensaba que entendía completamente mi arte, hasta que mi hijo murió». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Cuando Matías murió, pensé que nunca volvería a fotografiar, porque ¿cuál era el punto? No podía capturar más momentos con él, no podía preservar más recuerdos. La cámara, que había sido mi herramienta más preciada, se convirtió en un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido.
Proyectó la fotografía de Matías en el cielo en la pantalla grande detrás de ella. Hubo murmullos en la audiencia. Pero entonces, 3 meses después de su muerte, encontré esta fotografía en mi cámara. Una fotografía que no tomé. Una fotografía que no debería existir. Una fotografía de mi hijo en el cielo. Pasó los siguientes 30 minutos contando toda la historia. Los análisis, los expertos, los escépticos, los detalles ocultos en la imagen, las palabras escritas en luz, los números de Fibonacci, todo. No puedo probarles científicamente cómo esta fotografía llegó a mi cámara, dijo finalmente. Los expertos han intentado y fracasaron, pero puedo decirles esto. Esta fotografía cambió mi vida. Me devolvió la esperanza, me dio un propósito y me enseñó algo fundamental sobre el amor y la muerte. Hizo otra pausa, mirando a la audiencia. Vio rostros de padres, madres, hermanos, amigos, todos que habían perdido a alguien, todos buscando esperanza. La muerte no es el final, dijo con convicción. Nuestros seres queridos continúan de alguna manera, en algún lugar, y si estamos atentos, si abrimos nuestros corazones, nos envían señales, nos dejan saber que están bien, que nos aman todavía, que nos volveremos a encontrar. Una mujer en la audiencia levantó la mano. ¿Pero qué pasa con aquellos de nosotros que no recibimos señales? ¿Significa que nuestros seres queridos no nos aman lo suficiente? Carolina negó con la cabeza firmemente. No, absolutamente no. Las señales vienen en diferentes formas. Tal vez no sea una fotografía imposible. Tal vez sea un sueño particularmente vívido. O una canción que toca en el momento exacto que la necesitabas. O un olor familiar cuando no debería estar ahí. O simplemente una sensación de paz repentina cuando estás pensando en ellos. Pero, ¿cómo sabemos que no nos lo estamos imaginando? Tal vez lo estamos, admitió Carolina. O tal vez nuestro cerebro es el receptor de esas señales, y lo que llamamos imaginación es en realidad percepción de algo real pero intangible. No lo sé, pero sí sé esto. Si una señal te da paz, si te da esperanza, si te ayuda a sanar, ¿importa si es real en el sentido científico? La paz es real, la esperanza es real, la sanación es real. Después de la conferencia, decenas de personas se acercaron a Carolina. Compartieron sus propias historias de señales, de sueños, de coincidencias imposibles, de fotografías extrañas. Una mujer le mostró una foto de su familia en una reunión. En el fondo, apenas visible, había una figura extra, alguien que no estaba ahí físicamente, pero en la foto, claramente visible, estaba su madre fallecida. Los expertos dicen que es un defecto de la cámara, dijo la mujer. Pero yo sé que es mamá. Vino a la reunión familiar, como siempre lo hacía. Carolina abrazó a esta mujer. Yo te creo. Y lo decía en serio. Porque después de su experiencia, ¿quién era ella para decir qué era posible y qué no? La historia de Carolina y Matías nos enseña verdades profundas sobre el arte, el amor y la eternidad. Nos enseña que la muerte no puede romper el vínculo entre madre e hijo. Carolina y Matías tenían una conexión especial. Ella lo había fotografiado desde que nació. Había documentado cada momento de su vida, y cuando él murió, ese amor encontró una manera de continuar. A través de una fotografía imposible, a través de un mensaje del cielo, nos enseña sobre el poder del arte. Carolina pensaba que las fotografías solo capturaban el pasado, pero la fotografía de Matías capturó algo del más allá, del futuro eterno. Mostró que el arte puede ser más que representación de la realidad.
puede ser un puente entre mundos. Nos enseña que las señales vienen de maneras inesperadas. Carolina era fotógrafa, así que su hijo le envió una fotografía. Si hubiera sido músico, tal vez habría sido una canción. Si hubiera sido escritor, tal vez habría sido palabras. Las señales se adaptan a quien las recibe, y nos enseña que el duelo puede transformarse en propósito. Carolina tomó su dolor más profundo y lo convirtió en algo hermoso. Una fundación que ayuda a otros, un libro que da esperanza, conferencias que sanan. No superó su dolor, lo transformó. Si has perdido a un hijo, quiero que sepas algo. No hay dolor más profundo. No hay pérdida más devastadora. Y cualquiera que te diga que superarás esto, no entiende. No superas la muerte de un hijo. Aprendes a vivir con ese vacío. Aprendes a llevar ese peso, pero nunca desaparece completamente. Pero también quiero que sepas esto. Tu hijo está en algún lugar. No dejó de existir. El amor que compartieron no terminó. Solo se transformó. Y de alguna manera, de alguna forma, tu hijo todavía está conectado contigo. Presta atención a las señales. Pueden ser sutiles, pueden ser fáciles de descartar como coincidencia o imaginación, pero están ahí. Tu hijo encontrará maneras de dejarte saber que está bien, que te ama todavía, que algún día estarán juntos de nuevo. Y mientras tanto, vive. Vive por tu hijo. Honra su memoria viviendo plenamente, haciendo cosas hermosas, ayudando a otros, porque eso es lo que ellos querrían. Para todos los que están en duelo, las fotografías tienen poder, no solo para preservar el pasado, sino para conectarnos con aquellos que ya no están. Mira las fotos de tus seres queridos. Realmente míralas. Estudia cada detalle, porque en esas imágenes, ellos viven de nuevo, aunque sea por un momento. Y tal vez, solo tal vez, si prestas suficiente atención, verás algo que no notaste antes, un detalle oculto, una luz extraña, algo que te hace preguntarte, ¿están tratando de comunicarse? Carolina encontró una fotografía imposible. Pero incluso las fotografías normales tienen poder. El poder de hacernos sentir cerca de quienes perdimos. El poder de recordarnos que el amor nunca muere. El poder de darnos esperanza. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por el don de la fotografía, por la capacidad de capturar momentos, de preservar recuerdos, de ver a nuestros seres queridos incluso después de que han partido. Te pedimos por todos los padres que han perdido hijos, por Carolina y por los millones como ella que cargan ese dolor insoportable. Dale consuelo, dale paz y dale señales de que sus hijos están bien contigo. Te pedimos que abras nuestros ojos a las señales que nos envían desde el cielo. Ayúdanos a no descartar las coincidencias como mera casualidad. Ayúdanos a ver tu mano en los detalles, a escuchar las voces de nuestros seres queridos en el silencio. Y te damos gracias por la promesa de la vida eterna, por saber que la muerte no es el final, que nuestros seres queridos continúan en tu presencia, y que un día, cuando llegue nuestro tiempo, nos reuniremos con ellos de nuevo. Hasta entonces, ayúdanos a vivir bien, a amar profundamente, a crear belleza y a estar atentos a los milagros que suceden a nuestro alrededor cada día. En tu nombre oramos, amén. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, el amor es más fuerte que la muerte. Tu hijo, tu esposa, tu padre, quien sea que hayas perdido, si te amaban, todavía te aman. La muerte no cambió eso, solo cambió la forma en que ese amor se expresa. Y tal vez, si prestas atención, verás señales.
en fotografías, en sueños, en momentos sincronizados perfectamente, en sensaciones inexplicables de paz o presencia. No descartes estas experiencias como imaginación, porque tal vez, solo tal vez, son reales. Tal vez son la manera de tus seres queridos de decirte, todavía estoy aquí, todavía te amo, y algún día estaremos juntos de nuevo. Hasta entonces, vive, captura momentos, crea belleza, y mantén tus ojos abiertos a lo imposible, porque como Carolina aprendió, lo imposible puede suceder. Y cuando sucede, cambia todo. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga y te permita ver las señales que te rodean. El amor es eterno, y las fotografías son ventanas a la eternidad.